¿Qué tal? Muy buen día, estimado grupo de Tierra Prometida. Qué gusto poderles saludar y que puedan acompañarnos. En este día vamos a tener un tema muy interesante acerca de cómo de cómo vamos cambiando a través del tiempo, lo que vamos aprendiendo y a lo que nosotros tenemos que buscar en este proceso. Vamos a iniciar con una oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor bendito, gracias. Gracias por tu amor, por tu bondad y por tu misericordia, por permitirnos reunirnos, por todas las personas que has traído aquí y te pedimos en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo nos llene, hable a través de nosotras, que sea un mensaje que se transmita lo que tú quieras decir, Señor, y que sea de mucha bendición para todas las personas que lo reciban. Guíanos, acompáñanos y llénanos de ti. Amén. Amén. Entonces, Amén. un poco de los cambios de lo que estábamos hablando hace un ratito es de cuando inicié a cuando allá después de un tiempo, ¿qué cambios llegaste a notar tú, Vicky, de que al principio te tiraba mucho y después ya no? ¿Y qué crees que te haya ayudado? Pues al principio creo que, bueno, una de las cosas que más confrontan al principio, pues que no sabes cuánto tiempo, ¿no? O sea, te preguntas y te cuestionas hasta cuándo, cuánto tiempo voy a durar aquí, ¿será que mi proceso va a ser corto, largo? ¿Será que mi esposo va a regresar en un mes, 2 meses? Claro, uno siempre piensa lo más positivo, ¿no? Uno dice, a lo mejor en 2 meses regresa, ¿no? A lo mejor ya en tres, pero pues no es justamente como lo quisiéramos, ¿no? Y sí da miedo la incertidumbre de no saber cuándo, más que nada la incertidumbre te mata, ¿no? Pero conforme fue pasando el tiempo, dije, ¿qué es lo mejor que yo pudiera hacer si no es esto, ¿no? Como hablábamos hace un rato, esto es algo que te va a dejar una trascendencia no solamente personal, sino familiar, ¿no? O sea, con mis hijos también estoy haciendo un cambio grandísimo con mis hijos, con mi esposo, estoy rompiendo una cadena, ¿no? Porque pues también vengo de padres divorciados y yo no quería seguir esa cadena. O sea, yo dije, aquí se termina y esto tiene que ser diferente. Entonces, así me cueste, qué sé yo, 5, 10, 15 años, pues yo no tengo mejor opción. O sea, ¿qué me espero yo en el mundo? Que me quede con vacíos, que termine sola, que me llene de soledad, de rabia, de coraje. Es lo único que me puede ofrecer el mundo. O sea, aparte de drogas, sexo, alcohol, lujuria, o sea, es lo que me puede ofrecer simplemente el mundo, pues no. O sea, si lo vemos de esa manera, estoy mucho mejor en la lucha, porque muchas se dicen, no, lo que pasa es que mi vida se me está yendo, o sea, mi vida se está acabando, mi vida pasa y mi esposo no regresa. O sea, ok, mi vida se está acabando, o sea, nada más escúchate lo que estás diciendo, ¿no? ¿Qué calidad de vida estás teniendo aquí en la lucha y qué calidad de vida puedes estar teniendo fuera de la lucha? ¿Y qué ejemplo le vas a dar a tus hijos, a tu familia? O sea, ¿qué patrones no sé, de malas conductas estás rompiendo? O sea, no estás rompiendo ninguno. Si tú te sales de aquí, no estás rompiendo ninguno. O sea, eres alguien más del montón. O sea, eres alguien que escogió, por así decirlo, la vida fácil, ¿no? Lo que todos llamamos allá afuera en el mundo, fácil, ¿no? Porque pues esta lucha de antemano sabemos que no es fácil. Entonces, pues eso fue lo que me ayudó, o sea, el pensar que mi vida no la estaba perdiendo, que al contrario, la estaba ganando una vida diferente para mí, para mi familia. O sea, nada de, es que el tiempo se va y estoy perdiendo mi vida, mi juventud, la estás perdiendo tu juventud en algo divino, o sea, no estás perdiendo tu juventud en algo mundano. Más Eso me bien no es ayudó mucho a perderla, pensar, sino estás invirtiendo ganar, ahí, exactamente. ¿no? Eso fue lo que me ayudó mucho, a verlo de esa manera a mí. Es que luego se nos olvida que verdaderamente, o sea, lo que vivimos en esta vida es un instante. Y obviamente no lo Ujú. vemos así porque pues vemos que pasan 50, 60, hay gente que vive 70 años, no sé, lo que nos toque, ¿no? Pero nos limitamos solamente a lo que estamos haciendo aquí, esta vida. Y realmente es que somos más allá, o sea, todo esto va más allá, ¿no? Obviamente pues se nos olvida
porque estamos acostumbradas muy a vive la vida, a trabaja por aquí, por tu familia, por más bien por tu casa, por las cosas materiales, y en realidad es que al final lo que siempre dicen, cuando te vas, pues no te llevas todo eso, ¿no? ¿Qué es lo que te estás llevando? Pues lo que Dios nos ha permitido invertir en este tiempo, ¿no? Y cuando lo empezamos a ver de esa manera, como dices, Vicky, a mí también eso me ha ayudado, o sea, pensar, si de repente te llega eso de, ya ya quiero hacer cosas aquí, ya quiero, y pues es normal, somos humanos, pero luego recordar que pues realmente va más allá y mucho de lo que no podemos ver. O sea, no puedes ver realmente la siembra tan grande que estás haciendo para ti, para tu familia, para tu descendencia, si Dios lo permite, y el tiempo que Él nos llame, pues, o sea, todo eso es realmente la siembra que tú estás haciendo y que va y que trascendemos, o sea, al Mm. final de la vida, al final del mundo, eso para lo que estamos también luchando. No, y fíjate que sí llega a moverte en algún momento cuando ves a tus amigas que están Sí. solteras, que llegan que se van a bailes, que salen con hombres, que parece que ya encontraron al amor de su vida, o sea, porque se ven aparentemente felices, ¿no? Pero pasa el tiempo y el tiempo te da la razón. Llega un Ujú. momento en que las vuelves a ver deprimidas, las vuelves a ver solas, las vuelves a ver en necesidad y Dios no está ahí. O sea, ¿qué hay ahí más que vacío y soledad? Y es cuando vuelves a la realidad y dices, yo no quiero terminar así, o sea, yo no quiero estar así, es mucho mejor como estoy viviendo, de la manera en que la estoy viviendo, que esa felicidad aparente, nada más superficial, ¿no? O sea, es una felicidad superficial, porque pues qué padre estar ahí y decir, es que soy feliz, o sea, porque tú te vas a bailar, porque tomas, eres feliz, pues no, o sea, realmente es aquí adentro donde tienes que sanar, ¿no? Donde Dios hace el trabajo es adentro, ¿no? Afuera, pues yo me puedo ver entera y por dentro puedo estar destrozada. Entonces, pues eso es lo que yo no quería, ¿no? O sea, vivir de esa manera. Te digo, el tiempo a la larga te da la razón y te dice, mira cómo ha terminado esta persona, mira cómo está esta mujer, y dices, no, pues yo no quiero realmente terminar así. Y el Ujú. tiempo te va curando, o sea, creo que vas aprendiendo a lo largo de una crisis existencial como es esta del matrimonio. Primero, como que si te vas transformando y depende de cómo vayas invirtiendo como en todo, si le inviertes a tu espiritualidad, si le inviertes a tu corazón, a sanar tus heridas que a lo mejor nunca te habías puesto a mirar, que todos tenemos unas heridas en nuestro pasado y que a lo mejor la ruptura matrimonial fue también consecuencia de heridas de ambos lados, eh, pues te das cuenta que tenías mucha tarea pendiente, tareas pendientes para poder dar lo mejor a la otra persona y a nuestros hijos, los que tenemos hijos, para Ujú. formar familias que realmente sean ejemplo de vida para los demás, que sean hijos, que sean verdaderamente hijos para Dios, porque en realidad por eso es que nosotros estamos abiertos a la vida y que mucha gente nos critica porque es una parte esencial en el amor, que estemos abiertos a la vida, porque dicen, pues, ¿para qué vas a traer tantos hijos al mundo? Porque en realidad todos esos hijos tienes que tener la responsabilidad de enfocarlos a que amen a Dios, o sea, que sean buenas personas. Y a veces estas heridas pues nos van marcando y van haciendo nuestra personalidad, pues difícil, luego somos contenciosas por eso, somos celosas, somos, enojonas, somos, intolerantes. Ujú. Entonces, yo, por ejemplo, en el proceso viví un cambio, eh, obviamente, gracias a que Dios tuvo misericordia de mí, ¿verdad? Y me mostró todos esos errores que ya lo hemos hablado también en otros temas, que te muestra tus errores y que ya ves que no nada más el que se fue es el que se equivocó, ¿no? Que tú también te habías equivocado y que tu responsabilidad empieza en donde tú empiezas a limpiarte y a sanarte tú primero Ujú. y eso es de lo que tú eres responsable totalmente. Yo me acuerdo que yo era muy enojona, o era como muy irritable, ¿no? O sea, siempre quería como cumplir los compromisos externos, siempre andaba no tenía momentos
silencios internos, porque a veces a lo mejor no podemos, y les digo porque en la vida cotidiana de repente decimos, es que no tengo tiempo para Dios, no tengo tiempo Ujú. para hacer oración, no tengo tiempo, no tengo tiempo. Pero hay silencios que haces en el corazón, que los puedes hacer mientras vas manejando, mientras estás en una fila o mientras dejas a tus hijos en algún lado, ¿no? Y ahí Dios te llena en instantes, porque Él lo puede hacer todo, ¿verdad? En un instante, no hay tiempo para Él. Para Él el tiempo es la eternidad. Entonces, lo que para nosotros puede significar, no sé, o sea, días, para Él en un instante lo hace. Entonces, yo me acuerdo que empecé a hacer más a mis hijos, sus necesidades, y eso Ujú. a lo mejor dice nada que ver con la restauración, pero tiene mucho que ver porque tú empiezas a ser ejemplo de Cristo aquí. Y definitivamente cuando viene tu esposo por alguna cosa a la casa, lo mira, o sea, dice, ¿qué onda? ¿Qué le pasó a esta mujer, verdad? Que pues, no es la misma que dejé. Ujú. Es verdad. Y uno de los cambios creo que también que tenemos muy grandes es la manera de amar. Aprendemos a amar de una manera que no conocíamos. Ay, O sea, sí. es increíble decir no conocimos, porque realmente nosotros no sabemos amar. Antes de nuestra crisis, nosotros amábamos a nuestra manera, ¿no? Y hace poco lo escribí en un devocional. La manera de amar que teníamos era egoísta, porque queríamos las cosas a nuestra manera. O sea, si mi esposo, si mi cónyuge hace lo que yo le digo, me siento amada y sé que me está amando, pero si no es como yo lo quiero, pues entonces simplemente no me ama y desvalido todo lo que esa persona hace por mí, ¿no? Pero cuando entra esta crisis, todos los detalles que tenía nuestro esposo, ¿no? Antes o en ese momento son para nosotros muy significativos. Le damos otro valor que antes nunca le dimos. O sea, no le dimos el valor a nuestro cónyuge, a nuestro esposo, de sus detalles, de lo que hacía, de lo poco mucho que hacía. Después lo añoramos inmensamente. Se siente una tristeza y una soledad y un vacío de añorar esos detalles que en su momento no los valoramos, los desperdiciamos totalmente. Entonces, una de las cosas que también Cristo transforma, ¿no? Aprender a valorar todos esos detalles que tu esposo tiene o tenía contigo en ese momento, ¿no? Que no supimos. El tiempo con tus hijos también no lo sabíamos a lo mejor valorar. Yo creo también una de las cosas que cambiamos es a nosotros, a vernos, como dice Lili, vernos a nosotras mismas. Yo era unas personas que no podía estar sola, como que sentía que o Ujú. necesitaba de alguien, era muy, muy Sí, dependiente, ¿no? Después ya me iba yo a lugares sola, ya lo disfrutaba. Entonces ya me di cuenta que yo llamaba a mi esposo de una manera libre, no egoísta, como tienes que estar aquí conmigo y hacer lo que yo digo porque porque yo lo quiero así y así me siento bien. No, ya era una manera de qué quieres tú, qué necesitas tú y los dos juntos, pero ya en libertad. Ya yo podía salir sola y ya no me sentía dependiente de nadie. Es cuando escoges, cuando dicen que pues el amor es una decisión, ya en ese momento tú estás es decidiendo claro. amar al mismo hombre a pesar de, o sea, ya no importa qué, tú estás decidiéndolo cada día de tu vida. O sea, ya no importan sus defectos, ya no importa lo que pasó, tú estás decidiendo perdonar, es un proceso también el perdonar en el tiempo, como dice Lili, el tiempo te va sanando, pero sin duda alguna Cristo te sana en tiempo récord. O sea, el tiempo es parte de, pero Cristo de verdad que te sana en tiempo récord. No hay más. O sea, porque hay personas que también han pasado crisis matrimoniales que llevan 40 años y 40 años llevan metidas en lo mismo de que cuando a mí me fueron infiel, a mí mi esposo me falló y tú las ves y lo platican y les duele y tú las ves y todavía tienen resentimiento y aún así no pueden confiar en nadie, o sea, todos los vestigios que quedó de esa infidelidad, ¿no? Entonces ahí es cuando me doy cuenta que no solamente es el tiempo, sino que es Cristo, ¿no? También el que te Así es. interioriza completamente, el que te sana porque pues imagínense cómo estaríamos entonces, ¿no? De haber vivido esto, cómo estaría nuestro corazón hoy. Son cambios enormes los que uno da.
en Y este la proceso. diferencia entre reconciliación y restauración, porque igual yo conozco matrimonios que pues se quedan Ujú. juntos y contra viento y marea, dicen, hemos atravesado muchos, pero en realidad no ha habido un proceso de sanidad, un proceso de perdón, un proceso de, como bien dices, amar a tu esposo no por lo que recibes de él, sino por lo que, o sea, realmente es un amor que viene de Dios, entonces tú ya lo puedes dar, le puedes dar ese amor a tu marido, a tu esposa y no estás esperando a ver qué te puede dar el a cambio. Tú ya lo sientes, o sea, ya dices, pues ya, yo ya lo tengo, o sea, ya tengo el amor que Dios me ha dado. Y entonces dejas de Exacto. esperarlo de él, pero además también cuando ya tienes este proceso de restauración personal en el que ya no estás acordándote de lo que te hizo tu marido con el mismo dolor, porque nunca se te va a olvidar, ¿no? Pero No, no. ya no te duele. Este, Ujú. pues entonces eso es una verdadera restauración, porque ya no estás cantándole lo que hizo, ya no estás pensando todo el tiempo en esa acción y entonces no estás aguantando, sino que realmente ya sabes que, pues no, ya quedó atrás, somos un matrimonio nuevo, gracias a Dios, y incluso hasta antes de que él regrese, tú ya te sientes como una persona nueva, ¿no? O sea, dices, ya no voy a caer en las mismas cosas que antes de para qué pelearme con él, lo que les decía antes, ¿no? O sea, ¿para qué le estoy reclamando por esas tonterías? O sea, realmente ya no es que te lo aguantes, sino que, o que digas, me tengo que callar, me tengo que callar. Entiendo que al principio sí lo vas a hacer de esa manera, o sea, ¿no? Para no crear contienda, pero después entiendes que realmente no lo haces no porque te tengas que callar, sino porque no tiene ningún sentido, no llegas a nada, ¿no? Le encuentras el Sí, ajá. sentido a no pelear, ¿no? Le encuentras ese sentido a no pelear, o sea, no tiene caso. Y te das cuenta que muchas veces peleaste sin sentido con tu esposo en tu matrimonio, ¿no? Y dices, Dios mío, ¿cómo le peleaba esto? ¿Por qué ese día discutimos? Y te arrepientes tanto cuando no lo tienes que dices, ¿cómo dejé perder tanto tiempo? O sea, ¿por qué hasta ahorita me estoy dando cuenta, ¿no? 10 años de matrimonio, 15 años de matrimonio, ¿y por qué es hasta ahorita en esta crisis, en este dolor, que me tengo que estar dando cuenta todo lo que perdí, todo lo que dejé ir, todos los momentos bonitos que pude pasar y no pasé por un capricho mío, por algo que dije, por un enojo, por una tontería, porque a veces es, de verdad que a veces peleamos por tonterías, ¿no? O sea, ni siquiera tiene sentido por lo que estamos peleando, ¿no? O sea que dejaste tu ropa ahí y pues sí, y otra vez lo estás haciendo y de ahí empieza algo pequeño, se hace grandísimo, ¿no? Simplemente porque la ropa no está donde nosotros la queríamos. Y después dices, ¿cómo quisiera ver llegar un día a mi esposo y que tirara su ropa ahí donde la tiraba, ¿no? Y ahí Sí, está ese vacío ahí, ese espacio vacío, dices, sí, cierto. que la vuelva a tirar ahí, pero que esté Extra- aquí conmigo, ¿no? Es verdad. extrañas hasta las cosas más pequeñas y cotidianas de cada día, ¿no? O sea, el despertarte, el que, no sé, a mí me da mucha risa y se los llegué a decir de que yo decía cuando, todavía no se quedaba mi esposo, pero venía y dejaba aquí a veces ropa, o sea, de verdad la lavaba con gusto, la planchaba con un amor y yo decía, cuando ni de recién casada, me daban ganas de, o Mm, sea, de decir, ay, voy a sí. lavar ropa. O sea, pues no, pero ahora tenía un sentido, o sea, tomó un sentido, ya cada cosa que haces toma un sentido distinto, porque Cristo hace que cambies tus prioridades. Creo que empiezas a ver que tenías malas prioridades, que es de lo que habla Vicky, ¿no? O sea, las prioridades son distintas ya. Entonces empiezas a ver que en la donación y en el amor, que su máximo es en la donación, su autorrealización es en la donación, es donde tú te sientes más plena, no en recibir. Entonces, me acuerdo mucho también de Den que llegó a decirme y creo que esa parte que la hemos sanado juntas en el proceso. Ujú. Decía, ya no espero que mi esposo cumpla mis expectativas ni llene esos vacíos que a mí me faltan, o sea, para ser feliz. O sea, ya no le cargamos al otro lo que nosotros Ujú. necesitamos para ser felices. O sea, al contrario, nos damos cuenta que la función en el matrimonio es darnos al otro y no siempre el darse va a ser lindo, va a estar chido y vamos a sentirnos súper a gusto, como dice Vicky, recibiendo y eligiendo a la persona.
cuando no están ni en su mejor momento ni en su mejor versión, ¿no? Como es cuando están de pródigos, pues no es su mejor versión y seguimos recibiéndolos, seguimos amándolos, seguimos comprendiéndolos en la medida que podemos comprenderlos, pero sabemos que nuestro compromiso ante Dios será ese. Entonces como que todo empieza a tomar sentido y a lo mejor no lo tomamos cuando tomamos el sacramento, pero Dios nos hace mirarlo en esta crisis, ¿no? Y es que el mundo te dice que no lo hagas porque entonces, ay, le estás dando y él se va, te está agarrando la medida y no, o sea, bueno, puede que sí, pero se nos olvida que estamos en esta relación matrimonial en la que estamos poniendo a Dios en medio. Y justo apenas aprendí en la escuela la espiritualidad del matrimonio, que implica esta relación con Dios en la que dicen claramente, así dice la teología del cuerpo, o sea, tú no vas a poder solo. Catequesis 120 a 125. O sea, tú no vas a poder hacerlo solo, mijo, porque tu amor humano no es suficiente. Por eso es importante que lo hagas con Dios. ¿Qué es lo que estamos aprendiendo en esta lucha por la restauración? Pues hacerlo a través, más bien que Dios lo haga a través de nosotros. O sea, que necesitamos eso porque entre la oración, en la Eucaristía y todas las armas espirituales que tenemos, pues es precisamente lo que nos hace que donemos y que tengamos esa misma, o sea, estamos recibiendo al mismo tiempo que lo damos. Y eso es lo que nos mantiene, porque sin Dios, pues no. Y por eso es Exacto. diferente a una relación mundana, porque en una relación mundana que no pones a Dios en medio, pues claro que el tipo se va a aprovechar de ti, lo que quieras, pero si aquí estás poniendo a Dios en medio, ellos sí lo ven. O sea, los esposos se dan cuenta de eso y es el amor el que los trae a casa, ¿no? Sí, justo como decías, es diferente seguir en una relación que en una restauración, una reconciliación, ¿no? Porque pues reconciliaciones puede haber muchas, ¿no? Y se pueden dar de diferentes maneras, ¿no? Tan solo el decir yo te acepto, te perdono, pero no desde el don de Cristo, no desde el don cristiano de perdonar sinceramente de corazón, porque Ujú. vuelven a salir, es como el moho que lo tapas y al tiempo vuelve a salir. Entonces, si no tienes una reconciliación verdaderamente a través de Dios, eso va a volver a salir, o sea, tarde o temprano van a volver a caer en lo mismo. Es como jalar una cuerda y te está raspando, te está doliendo y no la sueltas y no Ujú. la sueltas. Y no vas con mucha gente simplemente dice, oh, pues yo voy a consejería y no digo que no, o sea, sí sirve la consejería, pero de todas maneras tienes que poner a Cristo en el centro, o sea, tu matrimonio tiene que ser cristocéntrico, sí o sí, porque no hay más. Ujú. De otra manera, como les digo, es mod que solamente se pintó en una pared y va a volver a salir, va a volver a salir nuestros viejos hábitos, nuestro ese control que queríamos tener va a volver a salir, nuestros gritos, nuestro enojo va a volver a salir, porque a lo mejor lo estamos reprimiendo, no lo estamos Así es. sanando, le estamos poniendo un maquillaje solamente por encima, pero no estamos interiorizando ni sanando verdaderamente, ¿no? Porque el único que sana, el único sanador es Cristo, porque yo puedo perdonar de una manera humana, ¿no? Todos podemos perdonar y puedo decirte, sí, yo te perdono, ¿no? Pero nunca, nunca será lo mismo perdonar cuando Cristo te da ese don de perdón, o sea, nunca es lo mismo cuando tienes ese don. O sea, no. Sí, es que fíjense, yo tengo varias personas eh, mm, en consejería y obviamente no todos son, no todos tienen este don, como lo llama Vicky, que tiene toda la razón, y pueden a lo mejor tener, por eso a veces nos preguntamos, ay, pero ellos ni siquiera oraron y ni siquiera y se restauraron. Bueno, es distinto, como dice Den, o sea, pueden tener una reconciliación, pero créanme, lo que Dios nos da cuando tenemos fe, esperanza, caridad, Ujú. cuando realmente estamos entregados a Él, o sea, avanzamos, pero muchísimo, o sea, realmente hasta luego uno voltea para atrás y dice, ay, pues me costó trabajo, pero yo veo que esta persona sigue aquí, o sea, sigue enclochada en perdonar, no sé, a veces ni siquiera es algo fuerte, como una infidelidad o como, porque sé que son heridas profundas, pero a veces, o sea, Cristo realmente hace maravillas en el corazón y a veces al principio no lo vamos a ver, o sea,
¿Por qué? Porque Cristo trabaja desde lo profundo, o sea, Ujú, Él hace una maravilla con nuestro corazón y nuestras heridas interiores, o sea, una cosa que realmente les hablo de corazón, que ninguna terapia y ningún psicólogo humano puede hacer. O sea, logra que tú entiendas, no solo mentalmente, sino en el corazón y en lo profundo de tu ser, el perdón, porque Él es el perdón. Entonces, y cuando hablaba Vicky de la donación, ¿qué mejor donación tenemos con la Eucaristía? No hay otro modo de perdonar a quien sea y donarte así, digas, no puedo donarme a esta persona, me cuesta un trabajo, o sea, ujú. con la Eucaristía lo tienes, o sea, se lo pides a Cristo y Cristo en la Eucaristía dice, aquí estoy yo, o sea, ¿qué más? ¿Qué más? O sea, darnos cuenta de ese regalo tan maravilloso que tenemos en los sacramentos. Y vas viendo los cambios, ¿no, Lili? Así como tú dices en la Eucaristía, o sea, de primero te cuesta, de primero dices, es que no puedo, es que, o sea, como que estás renuente tú misma, uno está como Sí. renuente, o sea, es Ujú, que sí quiero, pero no puedo, o sea, sí quisiera perdonar esto, Señor, pero es muy grave para mí, ¿no? O sea, ¿cómo me llegó a hacer esto? ¿Por qué a mí me hizo esto? Entonces estás renuente y no tienes un corazón dispuesto. Quieres, pero ujú. tu corazón no está dispuesto. Y déjenme decirles que si no tienes un corazón dispuesto, así tú quieras, no va a pasar. O sea, Sí, tienes es que verdad. estar con un corazón dispuesto, ir a Eucaristía, como dice Lili. No, eso fue lo que a mí me ayudó. O sea, Eucaristía diaria fue cambiando mi corazón. Porque en un momento yo sentí que estaba renuente, o sea, que la soberbia estaba delante de todos los dones maravillosos que te da Dios. O sea, era mi soberbia, mi orgullo por enfrente, mi egocentrismo, mi narcisismo, todo lo que yo pueda tener como ser humano estaba enfrente antes que la caridad, que el amor, o sea, todo lo que, los dones que te puede entregar Cristo, no los podía sacar. Mientras yo estaba renuente en eso y hermética, cerrada a eso, Dios no podía Ujú, trabajar en mí. Y muchas hermanas nos quedamos así, nos ensimismamos, nos encerramos y es que no puedo, y es que cómo me hizo esto, y es que él sigue haciendo sus cosas por allá, y es que en el que esto, ¿no? Y pues así, déjame decirte que Cristo no te puede sanar, lo intenta, lo hace, pero mientras que tú no te abras, no va a poder sanarte. Y ahora tú me dirás, Es pero qué, que ajá, si tú me dirás, porque se me viene a la mente que muchos dicen, precisamente por eso, ¿cómo es que va a cambiar a mi pródigo, no? Si él no abre su corazón. Pero acuérdate de la promesa que Cristo nos hizo, que ya no son dos, sino que eres una sola carne. Y si tú tienes un corazón dispuesto, en el momento que tú abras ese corazón, Dios empieza a abrir el de tu esposo también, porque empieza a trabajar en porque ya son no es uno, son entonces, Cristo empieza a trabajar en los dos. Recuerdo que cuando comulgaba yo decía, el nombre de mi esposo lo decía, no, Señor, yo tal y tal, estoy comulgando porque yo quiero cambiar, o sea, como si yo fuera mi esposo, yo quiero cambiar esto, Señor, quítame este corazón, ayúdame a regresar con mi familia, o sea, yo hablaba como si fuera mi esposo, porque yo le creo al Señor y yo creo que no somos dos, sino que somos uno. Entonces, desde ahí el Señor empieza a obrar y empieza a trabajar. Y luego te das cuenta y dices, ¿cómo yo cambié de ser así a ser como soy ahora, ujú, ¿no? Dices, uy, a mí me pasara eso. Ahorita en esta situación, luego nos pasan situaciones en la vida hoy en día y dices, uy, no, eso me hubiera pasado antes, yo ya hubiera hecho esto y el otro, sí, ¿no? sí, sí, sí. Ajá, uno lo dice. Y dices, no, yo no me dejaba de nada, no, yo esto, uy, si yo ya le hubiera dicho tantas cosas, pero no, ahí te das cuenta que Cristo sí transforma y sí te cambia. Y muchas veces la gente no lo puede creer, o sea, no lo creas, pero es real, está vivo y somos testigos de eso, ¿no? O sea, no hay más. O sea, hay que empezar es por tan creerlo. trascendente. Ujú, Exacto, es tan trascendente que, bueno, a mí también algunas hermanitas me preguntan, ¿y cómo perdono a la OM? O sea, realmente a veces tenemos coraje con el esposo, pero hay un sentimiento que te une a él, pero esta persona que se interpuso en el camino, que a lo mejor te está robando algo que tú crees que te pertenece, porque realmente nuestro esposo le pertenece a Dios, ajá. que pasa su tiempo con él, que le quita a mis hijos, todas las cosas que humanamente nos podamos poner.
el pedirle, Señor, dame caridad para esta persona, hazme mirarla con tus ojos, por favor. O sea, quiero hacerlo, me cuesta. Y realmente a veces no puedo, pero te lo pido y estoy aquí. O sea, realmente es como lo hemos dicho en otros videos, es yo pongo el 1% y él pone el 99% y te da, o sea, te da de sobra, ¿no? O sea, te da feria de más, o sea, Jesús no se limita realmente. Entonces, a mí, en mi proceso, me sorprendió mucho que yo llegué a había ido a terapias antes de mi conversión y bueno, o sea, nunca había podido perdonar de corazón, como dice Den, o sea, realmente tener un perdón de raíz, de verdad sentirlo y sentir caridad y amor por ese pecador y mirarlo con esos ojos de Cristo hasta que, hasta que tuve la conversión con Cristo y hasta que le hablé así como mi mejor amigo, ¿no? Como mi compañero, como mi esposo, como mi padre, como mi creador, como todo lo como lo que es y decirle, ayúdame a perdonar esto. Y así con todas las heridas que cuando estamos en lucha nos hacen, desprecios, Ujú. desplantes, este, promesas que no se cumplen, eh, todas las cosas que hemos visto que como pródigos llegan a ser, todo se puede perdonar cuando se lo pedimos a Cristo. Sí, porque es Él el que lo hace por nosotras. O sea, a mí me encanta esa cita de Gálatas 2:20. Ya no soy yo, es Cristo que vive en mí, ¿no? Y sí, o sea, es cuando te das cuenta y dices, yo no hubiera podido hacerlo, pero si tú estás dispuesto, como decías antes, Vicky, o sea, de verdad sí quiero hacerlo y dispongo mi corazón para que lo transforme, Señor, o sea, él claro que lo va a hacer, pero no lo va a hacer si nosotros dejamos de mirar atrás y quedarnos con eso. Por eso precisamente, pues tenemos que ver que en nuestra lucha realmente estamos teniendo cambios, que realmente los estamos persiguiendo, que realmente queremos hacer todo lo que, pues de alguna manera hemos hablado aquí porque es algo que todas hemos atravesado y muy seguramente estás viviendo ahora quien nos está escuchando, ¿no? Entonces, eh, eh, o sea, si no cambiamos, si no tenemos ese deseo de caminar hacia adelante y de ver de aquí a 1 año o a 2 años en qué soy diferente, o sea, les digo, simplemente yo sí me comparo del 2021 aquí y digo, no, pues qué bueno que en ese tiempo todavía no llegó mi marido porque, porque no estaba lista. Y también tenernos paciencia, o sea, tenernos paciencia y entender que igual como una cortada, o sea, una cortada que te caes y te pones el agua oxigenada, pues te va a arder, te va a doler y no se va a cerrar en ese instante. O sea, va a tener su tiempo, pues así Dios tiene su tiempo contigo para irte sanando siempre que tú quieras sanar y quieras decidir olvidar lo pasado, o más bien no Y, olvidarlo, tam- sino y también dejarlo lo atrás. que, y también lo que dicen es, bueno, ya perdoné, pero luego viene y vuelve a hacer algo, el esposo, ¿no? Viene y Ujú. otra vez me vuelve a decir o vuelven a hacer, y es que es un perdón constante, o sea, es estar como practicando, o sea, terminas de perdonar una cosa y ya estás perdonando otra y otra y otra, pero creo que es como una práctica de donación a Cristo, ¿no? O sea, ahora me ofendieron, híjole, me duele mucho, ya no por mí, porque sé que te ofendí a ti. Entonces, Sí. eso creo que también cambia, que empiezas a cambiar la visión de que lo que sucede ya no te está sucediendo solo a ti. No lo O tomas sea, personal realmente además. exactamente. O sea, dices, ya me duele más que esto te esté pasando a ti, Jesús, y esto, y empiezas como en ofrecimiento, te donaste a mí, que yo te pueda donar este dolorcito, o este sacrificio, o esta soledad, y todo lo que vivimos, que realmente es un tormento, y yo las entiendo, o sea, yo lo viví, un tormento chino, o sea, y dices, ya quiero que acabe, pero si es por ti, Jesús, bueno, dale, o sea, como dices, de mirar la eternidad, a mí me funcionó mucho, que esto es temporal y que a lo mejor, pues es que todo en el mundo espiritual es distinto, Ujú. que no se ve aquí, que estamos sembrando para algo que a lo mejor visualmente ahorita no podemos
llegar a alcanzar a ver la magnitud de lo que nuestras oraciones hacen, a lo mejor no nada más por mi matrimonio, por el matrimonio de Den, por el matrimonio de Vicky, por el matrimonio de las luchadoras, por el matrimonio de todos los matrimonios que están en crisis. Y ya cuando lo miras así dices, bueno, va, perdono, Señor, ayúdame. Yo sola no puedo, como dice Sten. Esa es una clave. Uno solo no puede llegar a amar. El amor pleno se consigue siempre a través de Cristo. Y es el fin al que quiere Dios que lleguemos, o sea, porque cuando vuelva tu Totalmente. esposo, si tú sigues con esas cosas de antes o de la lucha o así, pues entonces va a haber esas mismas confrontaciones, esos mismos pleitos. Y no estoy diciendo que la restauración sea perfecta, o sea, obviamente ningún matrimonio lo es. O sea, haya tenido crisis o no haya tenido crisis, ninguno lo es. Ya aprendimos a soltar esa expectativa del príncipe azul, ¿no? Pero sí entender que también hay cosas que ya no tenemos que seguir haciendo para que no sigan lastimándonos a nosotras mismas y nuestra relación. De lo que nosotros podemos controlar solo es a nosotras mismas. Sí, así es. Y como lo decía yo en el devocional pasado, el amor es sufrido también. O sea, como dices, ya aprendimos a soltar esas expectativas. Es una de las cosas que también aprendes, un cambio que tú también haces acerca de cómo ves el amor, ¿no? Y te das cuenta que el amor es sufrido también, tanto que lo comparé como cuando vas a ser madre. A pesar de que sabes que vas a sufrir y que puede quedarse ahí tu vida, tú te donas, como dice Lili, te das, y para que tu hijo tenga vida y para que nazca, lo tengas entre tus brazos. Entonces ahí te das cuenta que en el amor se sufre. Otro ejemplo, el más grande, ¿no? Es Cristo mismo que se dio por nosotros. O sea, el amor el verdadero amor es sufrido. O sea, no todo es, no sé, arcoíris y buenos momentos, ¿no? O sea, Corazoncitos y cosquillitas en el estómago. exactamente. Pues no, o sea, no es así. También tiene sus momentos, pero hay que aprender a superarlos, poniendo siempre a Dios en medio. Y Dios te da los medios para superarlos y para, como dice Lili, para poder perdonar, para poder trascender, o sea, para todos los días hacer un cambio, vivir un día a la vez, porque pues sí, solos estamos seguros que no podemos, pero sí, Así es. tener en cuenta que el amor es sufrido también. Pues esperamos Este, que puedan ustedes ver sus procesos, ver a dónde quieren llegar, entender cuál es el propósito principal y trabajar en ustedes. Ustedes vean, cada quien sabe lo que hay que cambiar y trabajar. Y pues eso es todo. Nos vemos la próxima y muchas gracias. Bye, hasta luego.